Hemen gara berriro ere. Bikomtek eta Ikerlan zentro teknologikoetatik datozkigu urrengo bi elkarrizketatuak transferentzia teknologikoa ze asko dakite zentro horietan eta baita ere burujabetzaz edo subiranotasuna teknologikoaz ere bai. A continuación hablaremos de transferencia y soberanía tecnológica con Aizea Lojonovo, team leader de inteligencia artificial. Kaixo Aizea. Kaixo, egunon. Y Iñaki Martín, responsable de mercado de industria de Bicomtech. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Ser modus, ¿cómo va el congreso? La verdad es que está siendo muy interesante. Hay unas charlas muy interesantes, la verdad. Bueno, hablaremos, como hemos dicho, de transferencia y soberanía tecnológica, ¿no? Vosotros sois especialistas en transferencia tecnológica. Empezamos contigo, Aizea. Sí, la verdad es que nosotros, somos transversales, trabajamos con múltiples sectores, desde aplicaciones en salud, por ejemplo, para diagnosticar enfermedades, desde industria, donde podemos predecir fallos de máquina, en energía también, generación de energía solar, etcétera, etcétera. O sea, sí, mucho. Se hace mucha transferencia tecnológica en el campo de la inteligencia artificial. Iñaki. Bueno, es el objetivo por el que existimos, ¿no? Hacer la transferencia, que es la parte de generación de impacto a través de la actividad que hacemos de investigación. Entonces, una de las labores que hacemos desde los centros y más desde la parte de transferencia tecnológica, pues se trata de conocer qué necesitan las empresas, ¿no? Del entorno local de Euskadi para que esa investigación pues dé resultados que tengan impacto. Tenéis que estar muy cerca de las empresas y colaborar directamente con ellas, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros lo más importante es trabajar en los proyectos conjuntamente. Ya no solamente colaborar en las primeras etapas, sino estar en todo el proceso del proyecto junto con las empresas, ¿no? Al final eso nos da que ellos controlen mejor que nadie el dominio y nosotros mejor que nadie la tecnología, y esa unión es lo que hace que los proyectos se lleven adelante con Iñaki, ¿en qué punto de desarrollo se encuentra la inteligencia artificial en Euskadi? Es una pregunta un poco muy amplia, ¿no? Pero vosotros que conocéis el mercado y precisamente tú, ¿en qué punto están de madurez nuestras empresas? Sí, yo puntualizaría y diría que tenemos un entorno, como suele decir, muy privilegiado, ¿vale? Porque tenemos un ecosistema de empresas, de organismos de investigación que tratan de impulsar esa innovación, esa inteligencia artificial que impacte en las empresas. Tenemos una industria local muy potente que necesita de ese tipo de soluciones y luego encima tenemos el apoyo de la administración pública. Tenemos al gobierno vasco, a Spri, a las diputaciones promoviendo, porque es muy importante para la sociedad, que se den esas circunstancias y se aplique la inteligencia artificial en pos de la competitividad de las empresas. Ahí sea, en todo caso, ¿tenéis que animar a las empresas o os están esperando con los brazos abiertos? Sí que es verdad que hace unos años pues igual era más nosotros yendo un poco, mira la inteligencia artificial, en qué punto está, qué podemos conseguir, y ahora se ha vuelto la rueda justo al contrario. Os llaman. Efectivamente, tenemos bastantes llamadas, tienen inquietudes, ya piensan en problemas, entonces se está dando un cambio en ese sentido y lo estamos viendo, ¿no? Antes hemos estado tomando café, vamos a confesarlo todos, ¿no? Y hemos hablado de la necesidad de poner ejemplos para que la gente entienda, ¿no? De qué va todo este tema, ¿no? Luego profundizaremos un poco más en los factores que inciden en la aplicación de estas tecnologías, pero Iñaki, te pediría algún ejemplo de lo que estáis haciendo ahora mismo. Vale, hay muchos ámbitos, ¿no? de actuación, muchos sectores, y es difícil poner ejemplos que todo el mundo se pueda ver representado, ¿vale? Porque es muy transversal la aplicación de la tecnología. Sirve para todo, como hemos dicho antes. Sí que distinguiría igual dos tipos de aplicaciones, ¿no? Hay unas que están muy localizadas que afectan a procesos, es decir, se trata de mejorar, automatizar o mejorar un proceso, pero luego hay una parte también general, ¿no? En la que se puede aplicar la IA para eficientar las tareas que tiene cada uno de manera individual dentro de las organizaciones. ¿Vale? Cada uno de los empleados, empleadas. Eso es. Entonces hay diferentes ámbitos a los que se puede dar la aplicación. Unos son más costosos, otros requieren más inversión, otros apenas requieren inversión, es más aprender a usarla, pero lo que sí se demuestra es que la parte de competitividad aumenta muchísimo con el uso de la IA. Ahí sea. Competitividad y sobre todo yo también puntualizaría eficiencia. La parte de eficiencia es muy importante porque realmente ahorran no solamente en costes sino en horas de personas que luego pueden invertir en otro tipo de soluciones, ¿no? En nuestro caso, ahora mismo viene la IA generativa como una ola.
y estamos aplicando desde asistentes documentales para poder acceder a la información mucho más ágil. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo un caso de uso, ¿no? del sector de seguros, donde antes, pues, nosotros era muy común que el perito llegara a tu casa y dijeras, oye, pues mira, esta vitrocerámica está rota, bueno, ya me voy a mi empresa, hago el parte y luego ya te viene el reparador. Pues ahora mismo estamos haciendo una solución donde simplemente con una foto sacada desde tu móvil directamente ya todo ese pedido está realizado y por lo tanto automatizas mucho más en tiempo de respuesta de esa empresa, por supuesto. Ágil a más no poder, ¿no? Totalmente. Antes he remarcado que sois de aquí, ¿no? Cómo nos gusta decir eso de que somos de aquí, ¿no? Porque vamos a hablar de IA soberana, ¿no? Es importante que esos desarrollos tecnológicos se controlen desde aquí, ¿no? Que haya un cierto control sobre ellos, ¿no, Iñaki? Sí, creemos que es así. O sea, al final el tener soberanía sobre los sistemas de IA que pones a trabajar en pos de tu empresa, pues que sea soberana tiene diferentes ventajas, ¿no? Uno es la seguridad, es decir, no dependes de terceros, no dependes de grandes multinacionales, con lo cual no estás al albur de lo que quieran decidir, ¿no? El día de la mañana estas grandes compañías de darte unos modelos mejor, peor, cambiar los precios, ¿no? Estás un poco vendido en esa parte, cosa que si la creas tú, si eres un maker, ¿no? de esa tecnología, pues no ocurre. Luego es la capacidad de, si la has creado tú, poder adaptarla al máximo a tus necesidades de tus propios procesos o a tus productos para lo que te piden tus clientes. Y luego está la seguridad. Muchas soluciones de IA trabajan con el conocimiento propio de la empresa. Entonces, una manera de protegerlo. Tienes controlado todo tu conocimiento que estás cediendo a ese sistema de inteligencia artificial, estás controlando, ¿no? Quién lo tiene, dónde está y tienes la propiedad de ello. ¿Las empresas son conscientes de esa necesidad o os lo piden tal vez, ¿no? Queremos controlar este desarrollo conjunto. Sobre todo ahora, hasta ahora pues sí que era mucho más ágil, ¿no? Arrancar con herramientas de tercero para poder ver el impacto que la IA generaba dentro de la empresa, pero es verdad que ahora está un poco el miedo de ostras, ¿y ahora qué pasa con mis datos si yo utilizo esas tecnologías de terceros? Entonces sí, ahora mismo yo creo que tienen esa incertidumbre, esas ganas de que esa IA esté controlada dentro de sus sistemas, en su infraestructura, etcétera, etcétera. Pregunta conjunta. ¿Cómo se consigue no depender de terceros, ¿no? De gente que está al otro lado del Atlántico, por ejemplo? Esa es la pregunta del millón. Del millón. Es la pregunta del millón. Para mí hay un punto muy importante y es que estén adaptadas a estándares open source. Es decir, que ellos tengan la posibilidad de, si cumplen el estándar, poder ir jugando, pues ahora estoy con este proveedor, ahora estoy con este otro, o directamente las despliego en mis propios servidores, ¿no? O sea, al final para mí ese es uno fundamental. La segunda parte puede ser más ligada a la infraestructura propia, si hay recursos o no para tener servidores en ella. Y por último, la parte de gobernanza, que también es importante, de quién, para qué, cómo. Y para mí es estratégico de empresas, es una decisión estratégica. Iñaki. Complementaría diciendo que haciéndola uno mismo, ¿no? Hay además un montón de colaboradores, de empresas, de centros tecnológicos que pueden ayudar a las empresas a generar sus propios sistemas IA, y es una manera de asegurar, ¿no? que lo que estás realizando y el conocimiento que tienes dentro de casa se queda ahí. Y que funcionen, ¿no? Que tengan impacto, ¿no? Antes yo creo que era Paula la que decía la importancia de los indicadores, ¿no? Esto funciona, esto no, y aquí están los datos, ¿no? Es importante tener eso en cuenta, ¿no? Para que pase de la fase de experimento a proyecto real. Y sobre todo también comunicarse con aquellos que saben, no intentar reinventar una rueda que quizás en el entorno industrial de alrededor o de centros tecnológicos o de empresas que tenemos alrededor que te puedan ayudar, ¿no? Que solos es muy difícil hacerlo. Volvemos Perdona, Iñaki, sí. Iba a añadir que decíamos que tiene que tener esa IA, pues es la seguridad de que va a funcionar, ¿no? Hay sectores, como puede ser el de la salud o el de la industria manufacturera, que no vale que funcionen a medias. Entonces tiene que tener un rigor muy específico, un rigor industrial de que vayan a funcionar con la precisión que se les pide, o si no, directamente no valen. Si no tiene un impacto, si no tiene un retorno, ¿para qué sirve, ¿no? El implementar esa parte de ella. Y ahí es donde hay que llegar a esos estándares, a esos performance, a esos rendimientos que justifiquen que la estás utilizando en pos de mejorar. Si no funciona el cajón y nos olvidamos, ¿no? En todo caso, has mencionado sectores como la sanidad, la industria, sector público.
todos los sectores son susceptibles de, ¿no?, de saltar al tren de la inteligencia artificial. Ahí sea. Sí, la verdad es que al final la tecnología es transversal, se puede aplicar a cualquier dominio, por lo tanto, en cada uno de ellos seguro que puede ayudar en el problema que puedan tener en ese momento, ¿no? Para mí lo importante a la hora de aplicar esa IA es pensar en el problema. Parece una tontería, pero esa primera parte de pensar bien en el problema en el que yo voy a trabajar es la parte más importante de todo el proceso. Tener un plan. Tener el plan, Y que efectivamente. el plan funcione. Efectivamente, sí, sí. Iñaki, aquí tengo apuntado el tema del factor temor, miedo. No sé si ese miedo se supera, o en parte al menos, desarrollando tecnologías propietarias, ¿no? El control da bastante seguridad. Sí, yo creo que es así, ¿no? Al final hay un concepto que se habla en inteligencia artificial, que es explicabilidad, el poder entender cómo funcionan los sistemas. Y ahí creo que también hay que buscar un equilibrio, ¿no? Nosotros cuando le preguntamos a un experto o una experta de nuestra organización, yo que sé, al señor Pérez o a la señora Pérez, no hacemos un análisis de qué está pasando en la sinapsis de sus neuronas cerebrales, ¿no? Sino que le pedimos una pregunta, ¿no? O que nos asesore desde su especialidad y valoramos si la respuesta es buena o mala. Hay que entender, ¿no? ¿Por qué la da? ¿Cuál es su formación? Qué criterio tiene, efectivamente, pero tampoco hay que obsesionarse, diría yo, hasta entender hasta la última línea de código o red neuronal, sino el evaluar los resultados y ver que realmente son buenos. Se me ocurre una hipótesis que sería la tecnología desarrollada conjuntamente con las empresas y en colaboración con los centros tecnológicos es más explicable, Efectivamente. es más transparente, tal vez. Sí, y sobre todo que esa explicabilidad muchas veces hace ya años que sí que se trabaja en esa parte de explicabilidad porque es importante la confianza que pueda dar el modelo al usuario final, ¿no? Pero se hacía de manera matemática, muchos números, a una persona de lenguaje de dominio funcional pues es un poco complicado. Y ahora mismo, pues ya con el tema de la IA generativa, pues ya la explicabilidad la puedes dar en lenguaje de dominio, en su propio idioma, y eso, por supuesto, da la tranquilidad de decir, vale, tengo todo bajo control. Iñaki. Antes lo decía Isea, ¿no? Para implementar un sistema de IA dentro de una empresa, pues hace falta colaboración, ¿no? Desde los expertos tecnológicos, bien sean empresas o centros, ponen un conocimiento que es el tecnológico, pero no es suficiente. Hace falta conocer el dominio, los procesos que están dentro de la empresa y nadie mejor que los propios de la empresa para conocerlo. Entonces, al codesarrollar esas soluciones, inevitablemente se conoce mejor cómo funcionan. El break del café ha dado para mucho, también para que una persona del público ha dicho que tiene alguna pregunta que hacer. ¿Cuál sería tu pregunta? Perdona. Buenas. Es en general, o sea, de todos los ponentes que habéis visto por aquí. Bueno, a mí hablado de empresas pequeñas y medianas y para microempresas, emprendedores y vendedoras que llevamos ya años de los servicios y demás, pero queremos unirnos a la ola o al tsunami de la IA y no queremos utilizar modelos muy complejos. ¿Qué 2, 3 herramientas o consejos nos daríais para aplicarlo en el día a día, para mejorar competitividad, pasión, la ola, para mejorar la eficiencia sin guiarnos? Bueno, sí, yo creo que los modelos cercanos, entendido, no complejos, no complicados. Explicarlos mucho, no ponerlos en plan de a ver si es mejor ChatGPT o Claude o lo que sea, pero sobre todo, o Gemini o lo que sea, si es como qué herramientas o cómo puede ser nuestro día a día aterrizado de personas que somos emprendedores, microempresas, para que realmente la IA nos ayude a ser más competitivos, más eficientes, más productivos, sin liarlos. Para mí, lo hemos comentado antes, pero para mí, microempresas o empresas grandes tienen el mismo punto de partida. Para mí es exactamente el mismo, que es ¿qué necesito? ¿Qué es lo que realmente necesito yo para que me ayude en mi día a día? Porque la pregunta fundamental principal es esa. ¿De qué datos dispongo? ¿Esos datos que dispongo son confidenciales? ¿No son confidenciales? Porque en base a eso las herramientas pueden ser distintas. Yo puedo utilizar, pues lo que has comentado, ¿no? Pues un ChatGPT, un Claude o lo que sea. Bien, pero si son confidenciales, esas herramientas no las uses porque ese know-how lo vas a ir perdiendo. Entonces yo lo que diría es, primero, observar esas tecnologías que son open source. Primero, ya están muy avanzadas, no está igual al nivel de las de terceros, pero están muy cerquita cada vez. Y yo lo que diría es que primero, probar las open source
y luego, en base al problema que tengáis, vais viendo. Iñaki. En línea de lo que dice Aisea, yo creo que habría que ver un poco qué es lo que hace falta y sería muy difícil generalizar, ¿no? Porque para una microempresa te dice, ¿la IA se la puede permitir? Pues depende para qué procesos. No es lo mismo coger una planta industrial completa, ¿no? y hacer que funcione todo bajo agentes de inteligencia artificial a coger un proceso como puede ser el de revisión documental. Entonces sí que diría para una microempresa que existen un montón de soluciones ya disponibles, gratuitas incluso, donde para procesos, como decía Aisea, igual que no son tan relevantes la información que compartes, te pone a eficientar muchísimo en muchísimos procesos, ¿no? Desde revisión de documentos legales, generación de ofertas, pues hay un montón de soluciones ya disponibles, que gratuitas o prácticamente gratuitas, que el retorno es muy rápido. Osondo, el tiempo avanza, como la tecnología de la IA rápidamente y tenemos que dejarlo aquí. Eskerrik asko Iñaki, eskerrik asko Aisea. Eskerrik asko zuri. Mira, es que